Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña mi hermano Miguel y mi hermano Etzvi Ben Daniel. Bienvenidos a ambos. Qué bendición tenerlos nuevamente aquí en el programa. Hoy vamos a estar compartiendo, hermanos, como es costumbre, el programa de preguntas y respuestas. Los hermanos nos han enviado ciertas inquietudes, lo cual agradecemos muchísimo porque nos ponen a estudiar y en estos programas aprendemos muchísimo y bueno, es un placer y una bendición poder compartir con ustedes. Vamos a dar inicio con la primera consulta, y esa primera consulta dice de la siguiente manera. Tiene que ver con la guerra de Gog y Magog y cierta relación con la Tercera Guerra Mundial. Al menos eso es lo que la pregunta plantea, que si existe alguna relación entre este evento, este acontecimiento de Gog y Magog con la Tercera Guerra Mundial. Bueno, a mí me gustaría tal vez comentar primeramente donde en las escrituras, al menos en el Tanakh, encontramos en el capítulo 18 de Ezequiel, perdón, en el capítulo 38 y en el capítulo 39 de Ezequiel, una referencia amplia acerca de este acontecimiento de Gog y Magog. Podemos ver una descripción de esta guerra y cómo esta guerra viene a ser previa a la era mesiánica que acontecerá en los tiempos finales. Al menos esa es una postura, es una postura que yo tal vez es la que he llegado a comprender. En el versículo 5 y el versículo 6 del capítulo 38 de Ezequiel, les invito, hermanos, a poder leer todo el capítulo 38 y el capítulo 39, pero justamente en estos dos versículos se nos menciona que no se trata solamente de una nación como tal, sino que es una confederación de naciones que se nos dice que se levantarán contra Israel, contra la tierra santa, contra el pueblo escogido de Jehová. Y se nos dice que la nación que lidera este ataque es Persia. Pero sí tener presente que será un conglomerado de naciones que se levantarán contra Israel y Dios va a mostrar su poderío y gloria contra estas naciones. Entonces tenemos otra referencia de esto en Zacarías 12, 1 al 5. Se los leo rápidamente. Dice de la siguiente manera, que yo en lo personal considero que está relacionado con esta guerra de Gog y Magog. Dice de la siguiente manera: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y en aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, en primer lugar, hermanos, también hay que tener presente que el deseo de Jehová es que el malvado se vuelva de sus malos caminos, ¿cierto? Esto lo vemos también en Ezequiel 18, 21 al 23. ¿Ok? Ahora, cada vez que Jehová trae juicio, lo hace por etapas, ¿ok?
y vemos diferentes ejemplos en las Escrituras. Está el caso, por ejemplo, de Faraón con respecto a las plagas en Egipto, ¿sí? Vemos a Jehová golpeando a Egipto con diferentes plagas, al punto que Faraón tiene como esa oportunidad de volverse a Jehová en el transcurso de esas plagas. Sabemos al final de la historia que no ocurrió de esa manera, pero lo que les quiero dar a entender es que Jehová no viene y golpea de una sola vez con juicio, sino que lo viene haciendo de una manera por etapas, podríamos decirlo, ¿ok? Ahora, de acuerdo a lo que investigué por acá, la palabra Gog, y aquí Mano después nos puede, incluso si fuese el caso, elaborar un poco más, significa techo. Entonces, dando a entender que la gente o los pueblos tienen su confianza puesta en una protección física. Oiga qué interesante. Este Gog tiene su confianza puesta en una protección física, ¿ok? A diferencia del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa con este grupo de personas que va a la guerra contra Israel? Son derrotados por completo, y en Zacarías 14 se nos dice que todas las naciones que sobrevivan, que sean fieles, leales a Jehová, van a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos. Entonces, unimos este evento de Gog y Magog eventualmente o posteriormente con este acontecimiento de las naciones que sobrevivan para poder celebrar entonces la fiesta de tabernáculos. Ahora, algo glorioso va a suceder al final de esta guerra. ¿Y de qué se trata? Leámoslo rápidamente en el capítulo 38, versículo 23. Dice, y seré, hablando Jehová, engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Qué hermoso, bendito sea su nombre. Las naciones sabrán, después de él haber vencido a favor de Israel durante esa guerra, que él es Jehová. Y el capítulo 39, versículo 7 lo afirma y añade, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Entonces, pues siempre salen diferentes opiniones, posturas con respecto a esta guerra de Gog y Magog. No podría yo afirmar de que estamos tal vez en una etapa ahorita en medio de este desenlace de esta guerra de Gog y Magog. Yo sí creo que vaya a ocurrir en etapas, nuevamente. No es un solo acontecimiento como tal, sino que va a ir acomodándose en etapas, dando Jehová nuevamente esa oportunidad para que las naciones se vuelvan a él, que es el deseo de él al final de todo este trayecto, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente, digamos, mi perspectiva, lo que les quería compartir acerca de la guerra de Gog y Magog. Referencias bíblicas que les comparto nuevamente: Ezequiel 38 y capítulo 39, Zacarías 8 al 14 también. ¿Okay? Entonces, tal vez podamos continuar con la siguiente consulta. Me parece perfecto. La siguiente consulta, que viene de nuestro amigo Wilson, él da el ejemplo de Oseas 1, en donde dice que Jehová dijo a Oseas: ve y toma mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Recordamos esta trágica historia de Oseas, en donde él tuvo que ponerse en el papel de Jehová con Israel. Y él dice, esta sería la consulta. En estos versículos se le pide al profeta que quebrante la Torá al tomar una mujer fornicaria. ¿O cómo debería interpretarse estos versículos? Y me parece un tema muy interesante. Sin lugar a dudas, para empezar, podría decir que en la Torá no hay en sí una prohibición acerca de casarse con una prostituta, que, bueno, obviamente esperaríamos que sea
ex prostituta al tiempo de la boda, pero la prohibición existe solamente para el sacerdocio. ¿Okay? Y esto viene de Levítico 21, versículo 13. Dice que el sacerdote, hay muchísimas reglas de pureza que el sacerdote se somete y observa, que son por sobre el promedio de observancias de Israel. Y esto se debe a que el sacerdote, su tarea, él tenía que estar cerca de lo divino. Él debía estar en comunión con la divinidad. Él debía mantenerse en un estado de pureza que el resto de Israel no debía. Entonces dice, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda ni repudiada, esto es una mujer divorciada que estuvo con otro hombre antes, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Entonces, de aquí viene el mandamiento. Ahora, otro tema separado es el de la prostitución, que me gustaría tocar brevemente, y también tenemos el tema de, lamentablemente, en los tiempos que vivimos, una persona que se casa, si tiene más de 25 años, o sea, es muy difícil que encuentre a una chica que es virgen hoy en día, lamentablemente, porque la sociedad no educa a las chicas de esa manera, para mantenerse en ese estado de pureza hasta que llega el matrimonio. Y eso es algo que tal vez podríamos hacer un programa sobre eso, pero luego está el tema de la prostitución. Y la prostitución es, en algunos países se dice, la profesión más antigua del mundo, aunque no creo que sea tal vez la más antigua del mundo, pero sí ya aparece desde Génesis, ya existía en las sociedades antiguas, y también existía la prostitución templaria. Okay, y eso es otra categoría, porque ahí ya es como el doble la transgresión, pero la prostitución normal, o sea, yo no sé si es algo que necesariamente es condenado en la Torá, o sea, sabemos que existe en la Torá. Bueno, Sansón fue con una prostituta en Gaza. Ven, la prostituta no era hebrea, Sansón sí lo era. Luego tenemos un caso de 2 prostitutas que van al rey Salomón. ¿Se acuerdan? El tema del bebé, ese juicio justo y sabio del rey Salomón, eran 2 prostitutas, 2 rameras. En ningún Judá, también Judá toma, perdón, toma a Tamar. Exacto. Ajá, como prostituta. Ese es otro ejemplo. Entonces, no es necesariamente algo condenado en la Torá, y yo sé que ahora me van a matar en los comentarios, pero o sea, para mí, obviamente, si una persona está casada, está el tema del adulterio. ¿Okay? Luego está el tema cuando las personas son solteras. Y sí, yo educaría a mis hijos para que se mantengan en pureza hasta el casamiento. A mí me parece que eso es hacer lo que es correcto, pero no es un pecado condenado en la Torá no esperar. ¿Se entiende? O sea, o no sé, ustedes díganme lo que piensan, pero no dice en ningún lado que eso está condenado. Y obviamente nadie va a querer que una hija de Israel tenga este tipo de profesión, pero tampoco es que dice en la Torá que hay que apedrear a la persona que hace eso. Es un tema difícil, para hablar. Es un tema complicado, sí. Sí, tal vez se asume, como decías tú, la pureza
la mujer representando al pueblo de Israel como tal. Se asume que el pueblo de Israel fue llamado a ser puro para con las naciones, ¿verdad? Delante de las naciones, siendo como ese sacerdote para el resto de las naciones. Entonces, esa misma figura la vemos en la mujer, ¿verdad? Se espera tal vez que la mujer, y yo diría que hasta el hombre, guardaran esa pureza hasta llegar a culminar en el momento del matrimonio. Pero yo estoy seguro que el hermano Miguel nos puede brindar incluso más sabiduría con respecto a este tema. Claro que sí. Sí, me gustaría incluso conectar el tema con una pregunta que hacen Leonel, Ariel y Esteban, que dicen que quisieran saber qué dice la Torá respecto a las relaciones sexuales, porque eso está conectado de alguna forma. Y sí, el tema tiene varias aristas, ¿cierto? Sin embargo, la escritura, en lo que dice, hay cosas entre líneas que no son explícitas, pero que están allí y que perfectamente nosotros podemos entender. Estoy mirando en el libro de Génesis, capítulo 2, cuando dice que Jehová trajo a la mujer al hombre y entonces le dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tal pareciera que es el salir de casa, dejar padre y madre, y esto curiosamente se lo plantea al varón, porque es como implícito que la mujer debiera hacer lo mismo, salir del hogar para juntarse con su pareja en matrimonio. Lo que dejaría en cierto sentido por fuera las relaciones prematrimoniales de ensayos y de todo lo que implica esto. Avanzando un poquito sobre el asunto, encontramos que Jehová crea al hombre y a la mujer con esa capacidad de tener relaciones sexuales y efectivamente les da la orden de reproducirse. Entonces, simplemente lo aclaro porque en la tradición católica y alguna parte del cristianismo todavía se consideraba que el pecado de Adán y Eva fue que tuvieron relaciones sexuales. Y de ahí se desprende el asunto del celibato en la Iglesia Católica, ¿sí? Reforzado por algún comentario que hace Pablo Shaul respecto de que preferiría que la gente se quedara soltera. Y no voy a entrar en detalle de por qué lo dijo. Si era por los católicos, el linaje hubiese sido de solo una generación. Claro, si hubiera terminado. Y Pablo parece que lo dice porque él considera la venida de Yeshua tan inminente. Tan inminente que dice, ¿para qué se van a casar a tener hijos? Entonces, evidentemente el plan de Dios era reproduzcanse como teniendo relaciones sexuales, era obvio. Sí, es más, la relación sexual es tan gratificante para los dos participantes, para el hombre y la mujer, que hace que sea algo deseable, que particularmente en la juventud, que es cuando tenemos el mejor potencial para tener relaciones, las hormonas y todo esto están alborotadas y entonces podemos entrar en una relación sexual dentro de esos parámetros que él estableció. Yo particularmente me casé muy joven, a los 20 años. Procuré que mis hijos lo hicieran jóvenes también, precisamente para evitar el asedio que viene por parte de la cultura y de su propio desarrollo hormonal, de verse expuestos a toda esta presión sexual y tener la tentación de, bueno, ensayemos con el uno y con el otro y luego a ver si algún día nos casamos. Entonces, ellos afortunadamente lograron llegar al matrimonio sin ningún tipo de experiencia previa y ha sido una bendición para ellos. Sí. Esto porque se evitan las comparaciones, ¿no? Se evita el que, no, pero es que aquel amante que tuve o aquella que tuve era mejor que la que me tocó o con la que me casé. Mientras que
Si las personas esperan hasta el momento de la boda, hasta su matrimonio, la persona con quien va a compartir su vida, pues simplemente lo que encuentra está bien y lo va a disfrutar y va a ser bueno. Ahora, el otro aspecto de qué está permitido dentro de las relaciones sexuales, dentro del matrimonio, de nuevo, ahí no tenemos una lista. ¿Qué nos dice la halajá, Miguel? ¿Qué nos dice la halajá? Exacto, no tiene que hacerlo a tales horas o en tales posiciones o así se puede o no se puede, ¿sí? Pero hay un sentido común de las cosas y hay un sentido común de la misma anatomía o fisiología sí, del ser humano que conduce a lo que es correcto, a lo que debe ser correcto. Y lo menciono porque de hecho hay muchísimas aberraciones o desviaciones a las que en el presente la humanidad ha llegado, ha desarrollado y lo consideran ya como algo normal. ¿Sí? Y creo que valdría la pena hasta hacer un tema, dedicar un programa para ampliar todo este tema porque es bien vasto y seguramente sería de ayuda para la gente. Pero en resumen, si bien la Torá no da esas explicaciones y detalles, el hecho de que nosotros tengamos una mente renovada y estemos mirando la Torá, esos son como parámetros que nos van a permitir intuir cómo piensa Dios al respecto, ¿sí? Por poner un ejemplo, en alguna ocasión una pareja vino a nosotros pidiendo ayuda y pensando que necesitaban comenzar a mirar pornografía los dos juntos, porque el señor ya estaba involucrado en eso, y que la esposa se sentía incómoda porque él la quería llevar a ver pornografía juntos para tener relaciones más satisfactorias. Y de hecho, eso no es correcto, ¿sí? No es correcto entrar en la intimidad de otros, porque es interesante que el verso 3:25 de Génesis, cuando dice que estaban ellos uno frente al otro, dice, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban, ¿sí? Uh-huh. O sea, hay una transparencia que había no solamente en la parte física, sino espiritual, emocional, en todo. Y eso es algo tan privado que ni siquiera por sentido común las parejas tienen una relación delante de los hijos, que son la gente más cercana que tienen. ¿Sí? Normalmente papá y mamá están aparte, en privado. Entonces, ¿por qué participar visualmente o por qué exhibir lo que las personas hacen o exponerse a ver lo que otros hacen? Eso ya no es correcto. Uh-huh. Pero usted no va a encontrar nada en la Torá que le diga prohibido mirar a otra pareja haciendo el amor. No lo va a encontrar. Y como no lo está, entonces se puede hacer. Por favor. De la misma manera hay una cantidad de cosas que la Torá no es explícita, pero que al ir conociendo el carácter de nuestro Padre y cuál fue el propósito de su creación, vamos a ir descubriendo cómo piensa Él y qué es lo correcto al respecto. Qué hermoso eso, sí. Qué bonita manera de plantearlo, hermano Miguel, y que hay mucha sabiduría en sus palabras, la verdad que sí. Podríamos decir que el acto de la sexualidad es el acto más, la manifestación de amor más pura, ¿verdad? Entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, y al mismo tiempo más íntimo, ¿sí? Más íntimo, porque no está pues obviamente para ser compartido con otros más que entre papá y mamá o el esposo y la esposa. El otro detalle que quería aprovechar, sumar a toda esta enseñanza que nos está compartiendo el hermano Tzvi, el hermano Miguel, es que en el capítulo 21 encontramos ahí una lista de
digamos, una lista de qué se puede y qué no está permitido en la Torá con respecto a las relaciones sexuales también, ¿verdad? Si quisiéramos ampliar un poquito, se nos explica que el hombre no va a estar con los familiares, ¿verdad? Los hijos no se van a involucrar también con familiares, obviamente que con sus madres o las mujeres con sus padres, etcétera. Y ahí se nos hace se nos da la referencia que nos comentaba el hermano Tzvi, ¿verdad? De que se nos dice, con mujer ramera o infame no se casarán, refiriéndose a los sacerdotes, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Ajá. Se me venía también el ejemplo, interesantemente, hermano Tzvi y hermano Miguel, de la prostituta Rahab, allá esto fue en Jericó, ¿sí? Cuando llega Josué a tomar la ciudad. Más adelante, con el transcurso de la historia, vemos cómo incluso ¿verdad? El mismo rey David, toda esta genealogía del Mesías, viene desde Rahab, que Rahab fue... No, y con Tamar. Está en el ADN. Entonces, ya reformado, como decías tú, ¿verdad? En el caso de Tamar fue como una circunstancia ahí complicada, ¿verdad? Pero en el caso de Rahab, sí sabíamos que, ¿verdad? Por la escritura vemos ese contexto histórico que ella lo tenía por profesión, ¿verdad? Era el oficio de ella. Pero interesantemente vemos como esa restauración al punto que tenemos al gran rey David, ¿verdad? Y entonces eventualmente al Mesías. Y entonces no podríamos omitir, y ya ellos tienen la Torá, ya ellos han recibido la Torá de parte de Moisés, porque ya estamos hablando en días de Josué. Entonces, muy, muy interesante ese tema. Tal vez se pueda elaborar un poco más y expandir. Hermano Miguel. Un detallito más ahí es que hay prostitutas que han caído en eso, las han forzado a estar en esto, y conozco casos así de niñas que fueron secuestradas y forzadas a estar en ese trabajo. Y entonces algunos de ellas Jehová las ha rescatado y hoy tienen hogares respetables y dignos, pero fueron prostitutas, ¿sí? Entonces uno no puede descalificar a la totalidad de practicantes de esto por el hecho de haberlo estado haciendo, porque no conocemos cuáles eran las circunstancias. Igual hubo casos de personas en la historia que ante la incapacidad de encontrar un trabajo para sostener a los hijos que tenían, que los esposos las habían abandonado, les tocó, digámoslo así, entregarse a ese oficio. Entonces, es muy, otra vez, como hemos dicho en otra ocasión, las cosas no son blanco y negro, sí, sino que hay matices que vale la pena siempre considerar. Y sí, finalmente solo quería decir que es muy importante que nosotros, leyendo ese verso, ese capítulo 23 que dice Harold, es Levítico, ¿no? Sí. Ajá, correcto. Se habla también de no relaciones varón con varón, hembra con hembra o con animales. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Desde esa época, sí, desde esa época ya existía, porque la naturaleza del hombre, como dice la escritura, tiende al mal. No, y desde esa época todavía más, pues ellos vivían con los animales, o sea, sí. Ellos pasaban mucho tiempo con los animales y mucho tiempo en soledad buscando pastos verdes para pastorear, y por eso hoy en día existe todavía entre culturas más primitivas. Correcto. Así es. Bueno, y ya vamos casi cerrando este programa. Tenemos tal vez la última pregunta que me hubiera gustado comentarla así por encimita rápidamente. Hermano Guillermo nos pregunta, dice, ¿qué sucede con las personas que sufren de esquizofrenia en cuanto a salvación y a condenación? Entonces, yo comentando con mi esposa, yo le digo que
Me encantan estas preguntas acerca de la salvación, ¿verdad? Y la razón por la que me gustan es porque solo Dios conoce los corazones de las personas. Anteriormente veíamos en Ezequiel 18 que el deseo del corazón de Dios es que el hombre malvado, el hombre inicuo, se vuelva de sus malos caminos. Y en el caso de una persona esquizofrénica, la pregunta aquí es, ¿tiene esa persona control de sus acciones? ¿Lo juzgaría Dios de la misma manera que a una persona que sí está en control de todas sus capacidades? Y la respuesta, nuevamente, solo Dios conoce el corazón de las personas y solamente Él es juez para tomar ese tipo de decisiones. A nosotros nos gusta, ¿verdad? ¿Cuánto no nos gusta a nosotros especular y decir, es que tal caso, ¿verdad? Tal persona, es que aquella otra persona. Miremos para adentro, hermanos, y ocupémonos de nuestro corazón y pongámonos nosotros en regla con el Padre, y el Padre verá por todo este tipo de casos ajenos, ¿verdad? Que nosotros no sabemos, solamente Dios es juez y Él continúa sentado en el trono. Igual, perdón, Harold, solo para dar una respuesta un poco más concreta a esa pregunta. Claro. Para mí lo que sí es seguro es que una persona no va a ser juzgada por las aptitudes mentales que no tiene. ¿Okay? Y por esto mismo, un niño que peca, entre comillas, él no va a ser juzgado por Dios como un adulto que tenía 100% de capacidad mental para tomar una decisión correcta o incorrecta, ¿sí? Claro, entonces, de esa manera, una persona que es enferma mental, clínica, y no tiene un cerebro funcional, obviamente, para mí no va a ser juzgada de la misma manera que una persona que sí tiene esa aptitud. Claro. Palabras sabias también encontramos en tus palabras, hermano. Muchas gracias por ese aporte. Así es. Bueno, hermano Miguel, hermano Tzvi, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por su participación y gracias a ustedes, hermanos, por escuchar este programa. Esperamos haya sido de bendición. Esperamos lo puedan compartir con sus amigos y familiares. Nos vemos hasta la próxima. Recordamos este salmo que dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y que con todo el corazón le buscan. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.